tardes. Primero quería agradecer a los organizadores del Congreso por la invitación para hablar básicamente sobre la situación de la investigación en relación a el incremento de impuestos al consumo de tabaco. Lo primero que quiero decir es que como mencionó Alejandro en su presentación, la investigación que se ha desarrollado en estos años en la región surge mitad para responder a supuestos mitos instalados por la industria, como el hecho de que incrementar los impuestos al consumo disminuían la recaudación fiscal de los gobiernos, o que aumentar los impuestos inducían un mayor contrabando en nuestros países. Yo recuerdo en el año 1998, cuando me aproximé por primera vez representando al Ministerio de Salud de mi país, de Argentina, al Ministerio de Economía para solicitar una reunión para ver la posibilidad de aumentar los impuestos al consumo de tabaco. La conseguí, charlamos con los representantes del Ministerio de Economía y toda nuestra argumentación estaba basada en trabajos que se habían hecho en países desarrollados. La región no tenía ningún trabajo sobre estudios de demanda que mostraran lo que los estudios en países avanzados ya habían demostrado, y esto es algo que ya mencionó Alejandro, y es el hecho de que, Alejandro y Roberto, el hecho de que la elasticidad precio-demanda es menor a 1 en valor absoluto, y por lo tanto cualquier aumento impositivo va a incrementar la recaudación fiscal proveniente de ese aumento. Y en ese momento la reacción inicial de nuestros interlocutores era que eso pasaba en los países avanzados y los nuestros eran diferentes. Entonces, a partir de ese momento y a partir del año 2000, cuando la Organización Panamericana de la Salud, a partir del 2003, con Rosa Sandoval, que está aquí, financiaron estos estudios de demanda iniciales en los países del Mercosur, mostramos lo que ya se había mostrado en los países avanzados, esto es que aumentos impositivos eran efectivos para reducir el consumo de tabaco y aumentar la recaudación impositiva. Estos primeros estudios se hicieron con un análisis de datos de series temporales que Alejandro ya ha mencionado, que hemos hecho en muchos de los países de la región, y otros investigadores han hecho para otros países. Hay muchísimos estudios de series temporales mostrando las elasticidades precio de demanda y las elasticidades ingreso, que son los dos elementos claves que la investigación puede aportar para mostrar el hecho de que la política de aumentos impositivos disminuye el consumo, aumenta la recaudación fiscal, y las propuestas que se han mencionado aquí en estas presentaciones de una política fiscal de incrementos impositivos sostenible en el tiempo. Quiero agregar a lo que ya han dicho los anteriores expositores, un hecho que me parece que es importante resaltar en términos de la política impositiva sobre el consumo de cigarrillos, y es el hecho de que la indexación, ¿sí?, no es suficiente. O sea, nuestros estudios van en la dirección de las propuestas impositivas para aumentar los impuestos al trabajo por encima de la inflación, ¿sí?, porque el objetivo fundamental, el objetivo de salud del incremento impositivo es reducir
el consumo, y eso se logra con algunos de los conceptos que ha desarrollado Alejandro en la presentación anterior, y esto tiene que ver con el aumento de precios, ¿sí? Impulsado por el impuesto. Tiene que ser un aumento de precios real, es decir, un aumento de precios por encima de la inflación, y además tiene que ser un aumento de precios que sea mayor al aumento de ingresos, ¿sí? Reales de la población, para que esos aumentos impacten en una reducción del consumo de tabaco. Entonces, quiero recapitular un poquito. Nosotros salimos con estos primeros estudios de series temporales con el objetivo de contrarrestar el argumento de la industria tabacalera de que aumentos impositivos disminuían la recaudación fiscal, el segundo objetivo que uno tiene que analizar con estos estudios es el hecho de que últimamente ha habido un gran interés en analizar si estos impactos impositivos eran mayores o menores para las poblaciones más desprotegidas, los pobres o los jóvenes. Entonces surgió la necesidad de utilizar datos de corte transversal. Si quieren, les puedo decir que las ventajas que tienen los estudios de series temporales es que uno tiene la elasticidad precio de demanda y la elasticidad de ingreso, con la cual uno puede simular los aumentos impositivos, pero que uno no puede analizar qué es lo que sucede en el corte transversal, es decir, qué es lo que sucede con los distintos sectores de una sociedad ante el incremento impositivo. Y eso se logra con estudios de demanda de corte transversal que se han comenzado a realizar en la región en el último tiempo, y que están basados en encuestas preexistentes en la región, que son encuestas de ingresos y gastos, que casi todos los países de la región tienen, y la encuesta la encuesta mundial de tabaquismo en adultos, la GATS, que se ha implementado en varios de los países de la región y se está implementando en otros, como hoy charlamos al mediodía con la gente de Costa Rica. Estas dos fuentes de información permiten, con una metodología apropiada para cada una de las encuestas, realizar estos estudios en donde uno distingue entre la elasticidad precio de demanda que pagan los sectores más ricos de la sociedad de la elasticidad precio de demanda que pagan los sectores más pobres de la sociedad. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante por el hecho de que contrarresta o trata de tener información para oponer al argumento de la industria de que los impuestos al tabaco son regresivos. ¿Sí? Regresivos en términos de que los pobres que continúan fumando terminan pagando una proporción más alta de su ingreso con los nuevos impuestos que se implementan. Y esto es importante recalcarlo porque como vamos a ver en la última exposición de este panel, con algunos de los resultados que va a presentar Belén sobre estudios de corte transversal en Uruguay, en Brasil y en México, uno detecta que potencialmente incrementos impositivos son regresivos, o van en contra o son van en contra de la población más pobre. Uno debería complementar la política de incrementos impositivos con políticas de salud pública destinadas exclusivamente para la población más pobre de la sociedad. Déjenme hablar un poquito acerca de las ventajas y las desventajas de la utilización de estos tipos de datos de corte transversal. Ya les dije, la ventaja de las series temporales es que uno puede fácilmente calcular las elasticidades precio, demanda e ingreso.
pero no me permiten desagregar por niveles de ingreso en la sociedad. Estas encuestas me permiten, estas encuestas de corte transversal, las de ingresos y gastos y la GATS, me permiten diferenciar elasticidades entre diferentes sectores de la sociedad, pero también tienen debilidades. La mayor debilidad que tienen este tipo de encuestas es que no son encuestas que están dirigidas a que uno realice el cálculo de estas elasticidades. Entonces, las preguntas que tienen la encuesta muchas veces no son suficientes para hacer este tipo de estimaciones. En particular, la encuesta de gastos de los hogares no pregunta precios. Es decir, lo único que pregunta es, bueno, ¿usted consume cigarrillos? Sí. ¿Cuánto compra y cuánto gasta en cigarrillos? Pero el gasto en cigarrillos no es el precio del cigarrillo, y entonces uno tiene que emplear una metodología especial para poder recuperar de ese gasto el precio de los cigarrillos y poder hacer la estimación. En el caso de la encuesta GATS, en general en la región hay muy poquitos casos en donde la encuesta pregunte niveles de ingreso. En general la encuesta no pregunta ingresos, solo pregunta si fuma, tiene un módulo de tabaco muy desarrollado donde se pregunta el precio o lo que pagó por la compra, pero no pregunta ingresos, y eso nos deja cortos en el sentido de que no podemos calcular la elasticidad de ingreso con ese tipo de datos. Entonces uno tiene que hacer una serie de supuestos para poder incorporar una proxy del ingreso, ¿sí? A partir de preguntas que hace la encuesta sobre tenencias de los hogares. Televisor color, iPads, teléfono fijo, teléfono celular, etc. En ese sentido, si bien las encuestas nos permiten hacer la discriminación de la elasticidad precio entre los distintos sectores socioeconómicos de una sociedad, no nos permiten acercarnos muy bien a la elasticidad de ingreso, que es necesaria, ¿sí?, para establecer en cuánto deberían aumentar los impuestos para que los aumentos de los ingresos no compensen, ¿sí?, ese incremento impositivo. No me queda mucho tiempo, voy a decir dos cosas más. Primero, dentro de los obstáculos que uno en general tiene cuando analiza este tipo de estimaciones, algunos los ha mencionado Alejandro, y es la dificultad de obtener datos de calidad. Y esta dificultad de obtener datos de calidad, como también mencionó Alejandro, tiene que ver con el hecho de que a los ministerios de Economía o de Finanzas no les interesa demasiado el incremento impositivo, porque la recaudación proveniente de estos impuestos es muy pequeña. Entonces, la dificultad de convencer a los agentes económicos que toman las decisiones de conseguir datos confiables para poder realizar las estimaciones correspondientes toma tiempo. Toma más tiempo del que necesitaríamos para hacer un estudio con los datos ya listos y de calidad para poder hacerlos. Con respecto a las encuestas de corte transversal, les puedo mostrar una serie, no es un trabajo exhaustivo sobre todos los países de la región, pero por los que nosotros hemos analizado o tratado de analizar este tipo de estimaciones. La mayor parte de las encuestas existentes, GATS, la Global Youth Tobacco Survey, las encuestas de gastos, en general no contienen, ¿sí?, los requerimientos necesarios para hacer este tipo de estimaciones. Hay unas pocas encuestas en la región que lo permiten, y estas estimaciones se han hecho en con este tipo de metodología en esos países. Algunos resultados va a presentar Belén dentro de un ratito. Quiero terminar con dos cosas. Ahí en los avances
de los estudios de corte transversal tienen la lista de los países en los que yo por lo menos tengo conocimiento de que se ha hecho este tipo de trabajos. La otra cosa que quiero mencionar es que nos falta, que ya ha sido mencionado, tanto en el seminario, en la reunión de hoy a la mañana, como ha sido mencionado por Roberto y por Alejandro, y es que ahora el argumento más fuerte de la industria es el contrabando, es aumento de impuestos, ¿sí? Genera contrabando. Y nosotros, como ustedes pueden ver en estas pocas transparencias, no tenemos, ¿sí? No tenemos, salvo contados casos, puedo mencionar el trabajo de Alejandro en el 2009, ¿sí? No tenemos trabajos en la región que analicen el contrabando en relación al aumento impositivo propuesto para el tabaco. Así que me parece que de cara al futuro, lo que vamos a necesitar es trabajar más fuerte en generar evidencia que contrarreste la argumentación de la industria de pérdida de recaudación proveniente por contrabando, que mida, ¿sí? Específicamente cuál es el contrabando real en cada uno de los países de nuestra región. Muchas gracias. Thank you very much. We have our last speaker for the evening. That's Belén Sáenz de Mira, who's going to be talking about close. I'm getting better. Okay. Sorry, Belén. Belén's going to be talking about does raising tobacco taxes promote inequity, and it will be presenting on 3 countries. Perfect, Joe. Muchas gracias por la invitación. Soy la última presentadora, lo cual me agobia un poco. Voy a tratar Gracias, Alejandro. Voy a tratar de ser breve. Desafortunadamente no me dejaron un tema fácil. Mi tema está dentro de los desafíos. Y es algo pero creo que va a ser interesante y espero que dé pie a la discusión en un tema que creo que habíamos estado dejando un poco de lado, como dice Martín, en parte porque a lo mejor no teníamos la información suficiente para hacer este tipo de análisis. Entonces, bueno, empiezo. La pregunta es, ¿el aumento de los impuestos al tabaco promueve las desigualdades? Entonces eso creo que les da ya una idea de por qué digo que no es un tema fácil. Voy a presentar la evidencia de un proyecto que hicimos para 3 países, Brasil, México y Uruguay. Muchos investigadores participaron, como pueden ver. Afortunadamente en la mesa están Alejandro Ramos y Martín. Roberto ya se fue, pero en el salón está Valesca. Y bueno, ellos me pueden ayudar con cualquier pregunta sobre esto. No tengo conflictos de interés. Esta es lo que voy a estar presentando. Primero les voy a dar el contexto, ¿no? La motivación, por qué decidimos estudiar esta pregunta. Después, las preguntas específicas que nos planteamos como las subpreguntas, ¿no? Para abordar esta gran pregunta, que es el título de mi presentación. Luego voy a presentar los resultados y algunas conclusiones y recomendaciones. Bueno, primero el contexto. El consumo de tabaco suele ser mayor en los individuos de bajos ingresos y por lo tanto también la carga de enfermedad y muerte asociada a este consumo. Además, se ha observado que las reducciones en la prevalencia de los últimos 40 años se han concentrado en individuos de altos ingresos y esto ha aumentado las desigualdades en salud. Entonces, esta creo que es la motivación principal. Las políticas que se han implementado hasta ahora, o un poco la conclusión que hacemos es que las políticas implementadas hasta ahora pueden ser efectivas para reducir el consumo, pero parece que no son suficientes para reducir las desigualdades. Y creo que la gran pregunta acá es
qué más podemos hacer para reducir estas desigualdades. En lo que toca a los impuestos, bueno, sabemos, y ya se ha mencionado acá, que los impuestos son la herramienta más costo efectiva para el control del tabaco, pero su efecto entre grupos de ingreso no es muy claro. Hay algunos estudios que indican que el aumento de los impuestos reduce en mayor medida el consumo de los más pobres, pero hay otros que indican que estas diferencias no son realmente tan importantes. Por otro lado, los impuestos, al reducir el consumo, también afectan el bienestar de las personas. Entonces, esto nos plantea pues este es el desafío, ¿no? Si los impuestos imponen una carga relativamente mayor para los más pobres, entonces podrían estar aumentando este otro tipo de desigualdad. Ahora, también acá hay algunos que dicen que aunque los aumentos de los impuestos sean regresivos, aún así los grupos de nivel socioeconómico más bajo podrían beneficiarse más si las tasas de cesación son más altas, es decir, si se cumple lo que dicen estos estudios de acá arriba, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué va a depender, perdón, el efecto distributivo de los impuestos? Va a depender de tres cosas principalmente. ¿Cuál es el comportamiento de la prevalencia? O sea, ¿quiénes son los que están fumando más? ¿Cuál es el comportamiento del gasto, del gasto en cigarros como porcentaje del ingreso? Es decir, ¿quiénes son los que están gastando relativamente más? ¿Quiénes están destinando una proporción mayor de su ingreso a comprar cigarros? Y finalmente, ¿cuál es el efecto de los impuestos por grupos de ingreso? Es decir, ¿varía? ¿Es diferente? O es como dicen algunos estudios, que no es tan diferente. Y si varía, ¿quiénes son los que reducen más el consumo o dejan de fumar cuando aumentan los impuestos? Entonces, estos puntos son los que guiaron las preguntas de investigación que nos hicimos en este proyecto. Entonces, es un poco repetitivo, pero bueno, esto es lo que analizamos y es lo que les voy a presentar. Para el caso específico de Brasil, México y Uruguay, ¿cuál es la prevalencia? ¿Cuál es el gasto? ¿Cuál sería el efecto de un incremento de los impuestos por nivel socioeconómico? Es decir, la famosa elasticidad precio. Y finalmente, ¿cuál sería el efecto distributivo del incremento del impuesto? Para lo cual hicimos unas simulaciones. Entro ya a los resultados. Con respecto a lo primero, la prevalencia de fumadores y el gasto en tabaco por nivel socioeconómico, lo que encontramos es que en Brasil y Uruguay se observa lo que se observa en realidad en la mayor parte de los países, y es que la prevalencia es mayor entre los más pobres que entre los más ricos. México parece ser una excepción, no tengo la respuesta realmente, pero en México ocurre justo lo contrario. La prevalencia es menor entre los más pobres que entre los más ricos. El nivel socioeconómico, bueno, cuando hablo pobres y ricos, estoy hablando de nivel socioeconómico bajo, medio, alto, y lo medimos de distintas maneras. Lo medimos con como dijo Martín, un indicador basado en activos de los hogares, ingreso en el caso de Brasil, que tenían ingreso, color de la piel en el caso de Brasil, que parece que es un indicador importante, y para los tres países también usamos nivel educativo como un indicador de nivel, como una aproximación al nivel socioeconómico de la gente. El otro resultado con respecto al gasto en tabaco es que, y ahí sí sucede lo mismo en los tres países y creo que en la mayoría de los países del mundo, el gasto en tabaco representa una mayor proporción del ingreso total para los más pobres. Ahí sí no hay duda. Entonces, les voy a presentar gráficamente esto que les acabo de resumir. Esta es la prevalencia de fumadores por nivel socioeconómico para Brasil. Aquí están los más pobres, aquí están los más ricos, y se observa claramente un gradiente. Acá son hombres, la barra azul, mujeres, la barra marrón, y bueno, la prevalencia es claramente mayor. El siguiente es Uruguay, y acá fue muy importante hacer una distinción entre los que fuman cigarros armados y
cigarros ilegales. Ellos pudieron identificar el consumo de cigarros ilegales y también se observa este gradiente. Acá están los más pobres y son los que tienen una prevalencia mayor. Y algo muy importante es que esto fue más evidente para los que fuman cigarros armados, ¿no? Acá pueden ver la barra marrón y aquí entre los más ricos es muy pequeñita. Y también otra que con respecto a los cigarros ilegales se encontró que son, como esperaríamos, pues son mucho más baratos. Los más pobres son los que fuman los cigarros ilegales, ¿no? Acá era casi cero. Y en el caso de México, pues lo que les dije, ¿no? Justo lo opuesto. La mayor prevalencia está en el tercil más rico. Ahora el gasto en cigarros, pues acá es para Brasil, aquí sí es nuevamente muy claro, aquí el nivel socioeconómico está medido de otra manera, porque como les comenté lo medimos de distintas maneras. Para Uruguay, mismo comportamiento, y aquí sí para México, mismo comportamiento. Ahora, ¿cómo analizamos otro de los factores que van a determinar el efecto distributivo de los impuestos? Bueno, acá lo que hicimos fue la estimación de las elasticidades por grupos de ingresos. Entonces, para los 3 países, modelamos la demanda de cigarros con base en la misma encuesta y la misma metodología. Además, para Uruguay se utilizó una encuesta que se levantó un año antes que la GATS, y para México tenemos la suerte de contar con 11 levantamientos de la encuesta de gastos, que bueno, como dijo Martín, también tiene algunas limitaciones, pero bueno, al tener 11 levantamientos teníamos un periodo, teníamos variación longitudinal a través del tiempo. Principales limitaciones, esto creo que Martín ya mencionó, y bueno, este es les hago el resumen del resultado antes de presentarles los cuadros con los números. Encontramos poca o nula diferencia en las elasticidades por nivel de ingreso, es decir, parece que el efecto de los impuestos entre grupos de ingreso es bastante similar. Y bueno, en el caso de Brasil, ahí sí fue diferente, solo se encontró evidencia de efecto para los más pobres. Estos son ya los resultados. Esto es para Brasil, este es el único efecto que se encontró significativo. Para el caso de Uruguay, aquí son los resultados con la GATS 2009 y estos son los resultados con la otra encuesta. Se estiman, como mencionó Martín, en 2 partes los modelos, pero bueno, esta es la elasticidad total y como pueden ver es muy similar, ¿no? entre terciles, e incluso con la GATS parece que se observa lo contrario, ¿no? Aunque las diferencias no son significativas. Y para el caso de México están los resultados con la GATS y los resultados con la otra encuesta, la de ingresos y gastos. Y bueno, aquí lo que observamos es que lo mismo, ¿no? Los resultados son muy similares entre grupos de ingreso. Ahora sí, la pregunta, entonces, una vez que tenemos este panorama de quiénes son los que más fuman, quiénes son los que gastan relativamente más, a quiénes les afecta relativamente más la elasticidad, pues hicimos ya una simulación para tratar de ver entonces cuáles serían los efectos distributivos. Esa es la pregunta, ¿el aumento de los impuestos es o no regresivo? Es decir, ¿afecta relativamente más el bienestar de los más pobres? Lo analizamos para México y Uruguay y utilizamos las elasticidades que les acabo de mostrar y la misma metodología, que es una metodología que plantearon estos autores hace unos años. En el caso de Uruguay se simuló un incremento de 20 pesos uruguayos, en el caso de México 5 pesos. Realmente los valores no son tan importantes porque lo que nos interesa es el efecto a través de grupos de ingreso.
Y como medidas de regresividad o como medidas de regresividad, lo que analizamos fueron cambios en el impuesto como porcentaje del ingreso, que es, digamos, la medida tradicional, y cambios en el excedente del consumidor por terciles de nivel socioeconómico. Este es el resumen del resultado, y bueno, los resultados indican una pérdida de bienestar relativamente mayor para los más pobres, es decir, que el aumento del impuesto especial es regresivo. Este es el para México. Después van a tener esta presentación. Ahora, bueno, para revisar todos los números si quieren con mucho detalle, pero esta es la medida que les decía que tradicional para analizar si un impuesto es regresivo o no. Y bueno, lo que encontramos es que o sea, es el cambio que ocurriría en el impuesto como porcentaje del ingreso, es decir, el impuesto que pagaría cada grupo de nivel socioeconómico si se incrementara el impuesto. Y como vemos, el incremento es mayor para el tercil más pobre. Este es los principales resultados para el caso de Uruguay. Esta es otra medida, el cambio en el excedente del consumidor, y nuevamente el mismo comportamiento que les acabo de mostrar para la medida tradicional que utilizamos para México. Entonces, bueno, conclusiones y recomendaciones. Lo que, nuevamente, para reiterar, el principal resultado es que la combinación de un gasto mayor en cigarros para los más pobres, más diferencias pequeñas o inexistentes en la elasticidad precio entre grupos de nivel socioeconómico, nos indican que el incremento del impuesto especial sería regresivo. Ahora, esto es súper importante. No quiere decir que los impuestos no deben incrementarse. La evidencia, hay muchísima evidencia que muestra claramente, como decía en un principio, que los impuestos son una herramienta muy efectiva para reducir el consumo. De hecho, la misma evidencia que tenemos de este proyecto nos dice que encontramos elasticidades significativas, negativas, nuevamente, como habíamos encontrado en otros estudios, ¿no? que señalan la efectividad de los impuestos. Pero sobre lo que queremos llamar la atención es que es necesario considerar los efectos no deseados sobre los más pobres que no dejan de fumar, ¿no? Ese es como pues realmente creo que el punto sobre el que queremos llamar la atención. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, esta creo que es todavía una pregunta abierta, ¿no? que tendremos que analizar en el futuro. Nosotros ahora lo que sugerimos pues es implementar políticas más focalizadas para contrarrestar ese efecto regresivo del incremento de los impuestos. Estas son algunas cosas que se podrían implementar. No sé, servicios de cesación focalizados, ¿no? Por ejemplo, en México ahora está este programa que aumentó la cobertura de los servicios de salud hacia los más pobres, pero no incluye servicios de cesación. Entonces, esas serían algunas formas en las que podríamos enfocarnos hacia la población más pobre que sigue fumando, ¿no? Ahora, sin embargo, creo que es necesaria más evaluación de las políticas existentes por grupos de nivel socioeconómico. Creo que estuve en la sesión del SIM-SMOKE y me parece que es una de las cosas que mencionaban que hacen falta. Tratar de meternos ahora un poco más, ¿no? Nosotros estamos hablando de las diferencias por grupos de nivel socioeconómico, pero creo que también en muchos países lo que está sucediendo es que la epidemia se está concentrando también en las mujeres, ¿no? Ese ha sido otro tema de esta conferencia. Entonces es importante empezar a analizar cuáles son los resultados que están teniendo las políticas que se han implementado, sobre todo en países como Brasil y Uruguay, que tienen ya una tradición, digamos, pues sí, una tradición realmente, tantos años con tantas políticas. Y bueno, lo otro es investigar los efectos de políticas alternativas, es decir, tenemos que empezar a pensar qué otras cosas podemos hacer para que la población más pobre pues
deje de fumar, ¿no? Que es donde se está concentrando más, en Brasil y Uruguay claramente. Nuevamente menciono el tema de comercio ilícito, ya se ha mencionado muchísimo, pero como vieron, para el caso de Uruguay fue posible analizarlo y es muy claro que son los sectores más pobres los que más fuman este tipo de cigarros. Entonces, todos sabemos que si existe comercio ilícito y que ofrece cigarros mucho más baratos, entonces todo lo que hagamos en general, los incrementos de los impuestos, pues su efectividad se va a ver reducida. Y la otra cosa que creo que también nuevamente el caso de Uruguay es ilustrativo, es necesario homologar los impuestos. En el caso de, no sé, Alejandro, Martín, Hugo, pueden comentar más sobre esto, pero también es muy claro que son los más pobres los que fuman más cigarros para armar, que tienen una tasa impositiva muchísimo menor. ¿Y qué otra cosa? Y bueno, también esto que va ligado, la necesidad de, ya no tengo señalado, pero sí, la necesidad de, bueno, ya lo perdí, la necesidad de implementar impuestos específicos en lugar de ad valorem, ¿no? Para reducir los diferenciales entre precios. Y pueden consultar los resultados del proyecto en los sitios en internet de ACT Brasil y FIC México. Estas son las direcciones, hay bastante información y bueno, también pueden consultarnos a nosotros. Muchas gracias. Great. Thank you, Belen. We are going to move. We have about 15 minutes for questions from the audience. I see already one in the back. I'm going to walk around with a mic. Do we have another mic we could use down below? Yes? You need to keep a mic so you can respond. So hands up, and if there is another mic, if somebody could bring it, that would be great. I saw somebody way in the back. I'll wander around. Guillermo. If you want to address it to a specific person, please do that. Gracias. Mi nombre es Guillermo Paraje, soy investigador en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Simplemente para complementar lo que dijo Martín y a lo que se refirió Belén, hay estudios también de encuestas en Bolivia y en Chile, ¿sí? No están publicados todavía, pero los resultados de Bolivia se han presentado en la reunión de AIGIA en Sydney del año pasado, y los de Argentina se han presentado en un póster aquí ayer. Pero es cierto que no están disponibles en publicaciones. Respecto de lo que dijo Belén del efecto socioeconómico, hay otro efecto que no se ha considerado, me parece, y que es el efecto de los impuestos sobre la decisión de empezar a fumar. Y justamente eso es lo que estamos haciendo en un proyecto financiado por IDRC en Argentina y en Chile. De hecho, el póster de Argentina era el que me refería ayer, y es que la suba de impuestos impide que la gente o que algunas personas comiencen a fumar, y ese efecto es mucho más fuerte entre las personas pobres. Es decir, que si uno quisiera, podría también decir, o al menos discutir lo progresivo que es de esa medida también desde ese punto de vista. O sea, son los pobres los que dejan de considerar comenzar a fumar cuando los precios se incrementan, ¿sí? Entonces eso sería tal vez una otra dimensión que habría que considerar en ese tipo de cosas. Gracias. Puedo... Rosa, you want to take several questions? Is that okay? Great. Muchas gracias. Una pregunta para Belén, por favor. No sé si es que se incluyó en los estudios de Uruguay, Brasil y México variables de etnicidad y de población rural y urbana, porque tal vez esas diferencias que encontraron México en relación a Brasil y Uruguay podrían verse también con mayor profundidad
porque hay países de la región, entre esos creo que está México, Guatemala puede ser en Centroamérica, y los andinos, Perú, Bolivia y Ecuador, tenemos algunos estudios en los que está la variable étnica. Es muy notorio que la población indígena, así no se reconozca como tal en las preguntas de los censos, pero hay una población indígena significativa, fuma mucho menos, aunque eso está cambiando en las nuevas generaciones. Los adolescentes indígenas están fumando tanto como el resto de población mestiza. Entonces tal vez se podría corregir esa diferencia México, Brasil, Uruguay, si se entendiera esto de la ruralidad, urbanidad y la etnicidad. Great. Dardo? Dardo Curti de CIET Uruguay. Quisiera comentar que al tiempo que en Uruguay se desarrolló la política de control de tabaco en los últimos años, también hubo importantes transferencias a los sectores de menores ingresos. Entonces, cuando se evalúan las cuestiones de regresividad y progresividad, también hay que hacer una evaluación con una mirada general de la problemática de distribución del ingreso. En ese sentido, me parece que un poco lo que nos están diciendo los colegas es, bueno, cuando los países lleven adelante una política de control de tabaco que aumente los impuestos, también debería haber políticas de transferencia de ingresos, ¿sí? Que, como planteaba Belén correctamente, y comparto totalmente lo que ella planteaba ahí, pueden ser en forma de servicios. Por ejemplo, apoyar fuertemente los servicios de cesación. Evidentemente que ese es un mecanismo de compensación válido y que además va en el sentido de mejorar la salud pública. Y creo que en realidad, y un poco la principal preocupación, y que ella lo mostró ahí perfectamente, es que la gran desigualdad que tenemos el riesgo de generar para las generaciones que vienen es en relación al tema de bienestar y salud. Porque claramente las prevalencias son muy diferentes en los estratos socioeconómicos más bajos de los más altos. Y entiendo que además de ser muy gravoso económicamente para el futuro, evidentemente que es una terrible pérdida de bienestar en las personas de menores ingresos que están evidentemente a peor situación a futuro. Y seguramente que, y me preocupa mucho más ese tipo de inequidad que la desigualdad en cuanto a los ingresos, que como decía, en general en algunos países, en el caso de Uruguay eso ha ocurrido, ha habido compensaciones, ¿sí? Con transferencias importantes en el periodo. Entonces, tal vez habría que poner mucho más foco en tema de prevalencia, y un poco el estudio creo que lo muestra acertadamente, porque eso evidentemente, ahí tenemos un dilema. Creo que además, inclusive en países desarrollados se lo puede ver eso, ¿no? Es decir, llegados a niveles de ingresos importantes, parece que las desigualdades están surgiendo por justamente cómo la persona consume determinados bienes como el alcohol o como el tabaco u otros. Creo que ahí hay una gran fuente potencial de desigualdad que ya existe y que a futuro puede ser aún más importante. Great, an excellent comment. Any questions? Anybody from the other side? It sounds like Belin's presentation sparked an interest. Questions on other topics? Would you? Sí, yo quería primero pedirle disculpas a Guillermo porque efectivamente existe información para Bolivia de corte transversal. La verdad es que no sabía si podía publicitarla. Y el otro comentario que quiero hacer es que también es muy importante la segunda parte de la intervención de Guillermo, porque la información de la elasticidad precios sobre el efecto que tiene sobre la edad de inicio de los jóvenes en el consumo de tabaco también es un desafío pendiente que quedó, dado el corto tiempo que tenía para exponer, quedó ahí en el tintero, pero que es muy importante porque efectivamente si, por ejemplo, los jóvenes más pobres de la sociedad dejan más o comienzan más tarde, ese efecto también tiene que ser tomado en cuenta cuando uno analiza la regresividad o no del impuesto.
Y obviamente estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Dardo. Estos estudios lo que tratan de hacer es poner en evidencia una medición, si quieren, limitada de lo que es la regresividad del aumento impositivo, pero que nos señala un camino a seguir y analizar esa regresividad en términos de otras transferencias que haga el Estado hacia diferentes sectores de la sociedad, o creo que Dardo lo dijo ya el otro día, que el aumento impositivo sea dirigido, ¿sí? O sea, que lo que se recauda de ese aumento se dirija a políticas de cesación o políticas de salud pública. Son herramientas que complementan el hecho de que un impuesto pueda ser regresivo o no. Sí, la pregunta que hicieron sobre variables de etnicidad y bueno, la de lugar de residencia, incluimos esas variables en los modelos, pero no, como dices, bueno, a ver, no, voy a regresarme un poco porque no, mentira, en México no tenemos una variable que nos permita identificar etnicidad, pero sí incluimos lo otro. En Brasil incluyeron, como mencioné, de hecho el color de la piel fue una variable que se utilizó como proxy de nivel socioeconómico, pero solo como parte de los modelos, ¿no? Porque nuestro interés muy particular, digo, se pueden hacer muchos otros estudios, pero nuestro interés era ver si había diferencias entre grupos de nivel socioeconómico. Sin duda en algún momento tendremos que hacer otro tipo de estudios, como señaló Martín. Como dije al final, las mujeres jóvenes son otro grupo prioritario. Y bueno, lo otro que quería decir es, muchas gracias Dardo por tu comentario, creo que fue muy atinado. Sí, efectivamente, eso es realmente lo que queríamos decir. Creo que la importancia de este estudio, lo que está haciendo Guillermo y lo que quizás están haciendo otros investigadores, es que nos estamos metiendo al tema, ¿no? Porque creo que antes, incluyéndome, solíamos decir, bueno, no es regresivo porque los pobres dejan de fumar más. Pero realmente no teníamos estudios que lo analizaran, y ahora estamos empezando a analizarlo y estamos generando información específica para nuestros países. Sí. Dardo, disculpa, quizás después les puedes preguntar a los ponentes, tenemos que cerrar, hemos llegado al límite para respetar el horario. Gracias. Bueno, solamente quiero dejarlos con 4 temas a modo de titulares, de algunos que han sido mencionados acá como tareas pendientes. Primero, administración tributaria. Administración tributaria, conocimiento, fortalecimiento, etc. Segundo, evidencia sobre comercio ilícito. Tercero, análisis de inequidades. Y cuarto, Caribe. No hemos mencionado mucho a los países del Caribe en este plenario y creo que queda como titular a ser llenado en los próximos años. Con eso, muchas gracias por su presencia. Gracias.